Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles una vez más. Agradecidísimos con el Señor, siempre por esa bendición extraordinaria que nos permite de poder ministrar. Yo siempre digo, usted de aquel lado recibiendo como un receptor de la palabra y en este momento yo como un emisor, ¿verdad? También puedo funcionar como un receptor porque aquí mientras uno predica también el Señor a veces le visita de una manera especial dándole algún rema de la palabra. Así que qué bendición. Los saludamos en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que en esta hora Él pueda bendecir cada vida y que la palabra ministrada pueda llegar a satisfacer cada necesidad. Vamos a orar. Si usted me acompaña, le suplicamos al Padre su bendición. Papito, estamos delante de tu presencia una vez más, con gratitud, con agradecimiento, con reconocimiento, Señor, y suplicándote por favor que tú te puedas manifestar de una manera pero poderosa, Señor, enviando esa bendición, esa ministración de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oírte a ti. Por favor, Padre, yo te suplico, Señor, manifiéstate, glorifícate, obra, Señor, grandemente en cada vida y en cada corazón. Necesitamos, Señor, que traigas esa palabra siempre de advertencia, Señor, de exhortación, Señor amado, por favor, para que nosotros podamos evaluarnos constantemente delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. El resultado, hermano, final de todo lo que el Señor hace con nosotros a través de su palabra y por supuesto el Espíritu Santo, hermano, se va a notar definitivamente en nuestro caminar. Mire, hay un proceso pues que tal vez yo voy a mencionar algunos 3, 4 pasos solamente de este proceso, pero es un proceso que pues podría agregársele más estadios. Por ejemplo, lo primerito, hermano, es que nosotros podamos aprender a oír. Eso es lo primero que se da, ¿verdad? El oír. La palabra del Señor dice que el oír lo que hace es activar nuestra fe. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros es oír. Cuando nosotros aprendemos a oír, y esto está descrito fácilmente allá, hermano, o ampliamente, tal vez, mejor dicho, allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, cuando se habla de la parábola del sembrador. Ahí se describe con bastante detalle cuál es los tipos de tierra que existen, ¿verdad? Y que esperamos pues nosotros seamos de la buena tierra. Eso le suplicamos al Señor, eso le pedimos al Padre, que Él se manifieste. Entonces eso sería lo primero, fe, hermano, fe a través del oír. Entonces el primer contacto de la palabra, hermano, con nosotros es en el oír. ¿Para qué? Para activar nuestra fe. Posteriormente, esa palabra, hermano, se deposita en nuestra mente, porque nosotros la oímos, hermano, y esa palabra llega a nuestra mente, ¿verdad? Y ahí en nuestra mente llega como una información que dependiendo cómo nosotros recibamos esa palabra, puede ser una información que produzca formación o puede ser una información que simplemente se quede en calidad de información. Es decir, que no pase más allá dependiendo lo que nosotros. Entonces llega a nuestra mente después del oír y ahí se produce el conocimiento. Y el conocimiento, hermano, es bueno en la medida que solamente que no sea el objetivo final, sino que sea, hermano, como un paso, como una faceta de este proceso del cual estamos hablando. Después de ello, entonces, hermano, si hay un buen conocimiento, entonces viene el entendimiento, pero el entendimiento se da en el corazón, eso dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, tiene que descender de nuestra mente, tiene que descender a nuestro corazón y entonces ahí viene el entendimiento. Si solamente se queda en nuestra mente, pues como dije, se va a quedar en calidad de información. Si desciende a nuestro corazón, entonces esto lo que va a provocar, lo que va a producir es que entonces viene el entendimiento. El entendimiento, por supuesto, tiene como propósito, hermano, dar fruto, ¿verdad? Eso lo dice claramente la Escritura.
Pero después de nuestro corazón, y fíjese que estoy utilizando nuestro cuerpo humano como una sombra, como una figura, hermano, para que nosotros vayamos viendo esto: oídos, mente, corazón. Esa sería la siguiente faceta. Y después tiene que venir una revelación. Cuando digo revelación, hermano, me refiero a que esa palabra tiene que cobrar vida en nosotros, porque no basta con entenderla, hermano. Sí, hay que entenderla, pero al entenderla hay que aplicarla. Y entonces eso es cuando ya revelación, que nosotros nos imaginamos. Cuando hablamos de revelación, nos imaginamos que estamos en un cuarto oscuro y una luz alumbra, y sí, podría ser de esa manera, hermano, pero sobre todo la palabra, hermano, se hace vida en nosotros cuando hablamos de una revelación. Esto es lo que nosotros conocemos en el ámbito cristiano como un rema, cuando ya cobra vida esa palabra y nosotros ya la ponemos por obra, entonces desciende hasta nuestros pies. Entonces fíjese cómo empezó: oídos, mente, hermano, corazón, y luego nuestros pies. ¿Por qué digo nuestros pies? Porque ahí entonces es cuando nosotros empezamos a caminar de una manera distinta, cuando nosotros empezamos ya a aplicar aquella palabra a nuestra vida, aquel estilo de vida, aquella forma de caminar, aquella conducta que nosotros teníamos antes, ahora es dejada, como bien dice la Escritura, la vana manera de vivir heredada a nuestros padres, y ahora viene una nueva forma de vida, y esa nueva forma de vida la dicta el Señor a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, creo que por esta razón es que cuando nosotros queremos conocer cuál es la conducta de una persona, pues hay que dejarla caminar, ¿verdad? Alguien dijo, hermano, que cuando uno quiere conocer qué hay en el corazón de una persona, pues hay que dejarla hablar. Pero en el caso de conocer cuál es la conducta de una persona, hay que dejarla caminar. Y en ese caminar entonces se va a evaluar. En base a sus caminos, entonces se puede deducir cuáles son sus pensamientos, qué es lo que hay en su corazón y muchas otras cosas más. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que estar constantemente analizando y revisando cómo está la conducta del tiempo final. Porque para nosotros esto es muy importante, porque se convierte en una señal de las cosas, hermano, que nosotros sabemos que están aconteciendo y que van a acontecer aún más, y que nos dan a nosotros la pauta de la proximidad de la venida del Señor. Estamos conscientes que el Señor puede venir en cualquier momento, pero es muy necesario que no solamente sepamos que Él viene, sino que nosotros, hermano, caminemos en pos de ese encuentro con el Señor. Entonces, aquí, yendo a la Escritura, hermano, yo quisiera que pudiéramos evaluar nuevamente estos versos tan trillados que los hemos traído, hermano, de segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, donde me he estado basando para desarrollar esta serie de temas, que en algún momento para algunos podría ser hasta aburrida, pero realmente es tan importante, hermano. Mire, yo espero que para usted no lo sea. Dije para algunos, no me refiriéndome a usted, porque si usted está sentadito ahí, hermano, escuchando, es porque usted está interesado. Entonces, para algunos que ya no están, hermano, podría ser tedioso, podría ser aburrido el abordar cada una de las diferentes características de la conducta de los hombres del tiempo final. Pero realmente para nosotros, hermano, es muy necesario el conocerlo, porque como le digo, esto nos abre un panorama. Y entonces, el apóstol Pablo, escribiendo en la carta, en su segunda carta a Timoteo, dice: pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Aquí voy a utilizar una versión distinta, la versión Nácar Colunga, que dice desamorados. Y ese es el tema que vamos a enfocar hoy con la ayuda del Señor: desleales, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, arrojados, dice aquí, hermano, infatuados, amigos del placer más que amigos de Dios, que tendrán cierta compostura de piedad, más que habrán renegado de su verdad y eficacia. A estos también rehúyelos, dice. Entonces, hermano, lo hemos dicho ya, que pues el apóstol Pablo
creo yo que con bastante propiedad describe, hermano, la conducta de esto con lujo de detalles, podríamos decir. Y aquí hemos hecho un resumen de esta conducta de los hombres del tiempo final y, hermanos, recalcándole que cuando vemos aquí las características que aún están en color blanco es las que no hemos abordado, las de color verde las que ya hemos abordado, y las de color celeste pues son las que o la que vamos a abordar en este momento. Así que están los amadores de sí mismos, los ávaros, hermano, los jactanciosos, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los irreverentes, sin amor. Por eso utilicé la versión nácar columna, porque esta dice desamorados. Y entonces no le quise poner el tema, hermano, sin amor, sino que mejor ponerle desamor, ¿verdad? Que es una palabra ahí quizás un poquito más entendible. Implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, y luego pues una característica general que lo hemos puesto aquí es los que tienen apariencia de piedad pero que niegan esa apariencia, y que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que debe de huir de este tipo de personas. Entonces, hermano, pues el tema yo le he puesto el desamor como una característica de la conducta del tiempo final. Y otra vez vuelvo a insistir, lo he dicho creo que en todas las veces que hemos abordado cada uno de los diferentes subtemas, hermano, yo les he dicho que lo importante de esto no es evaluar qué tanto las personas se están conduciendo así. Sí, eso es importante para conocer la venida, pero que sobre todas las cosas debemos de evaluar cómo estamos nosotros, si no estamos siendo parte de este tipo de conducta, y no que nosotros estemos fuera del Señor, fuera del Evangelio o caídos con esto, pero sí es importante, hermano, el hecho de que nosotros nos debemos de revisar, porque esto nos va a ayudar a poder tener una vida agradable delante del Señor. Aquí hay algo bien importante que quisiera hacer ver, hermano, y que aquí este amor no se refiere el amor hacia Dios. Quiero enfatizar, ya vamos a ver ahí los conceptos que dan los diccionarios y también tanto seculares como bíblicos, pero sí es pero bien importante que no analicemos esto bajo el punto de vista de desamor o sin amor hacia Dios. Sí, por supuesto que al final hacia eso se puede llegar, pero, hermano, no es tanto hacia eso, sino que es el amor hacia las personas. Porque si no, aquí tendríamos que analizar lo que dice Apocalipsis capítulo 2, cuando habla de la carta a los Efesios, ¿verdad? Donde dice, pero, porque yo dije aquí, hermano, no es que alguien esté caído por este tipo de situación, pero sí podría llegar a eso. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Apocalipsis 2:5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, por lo tanto, recuérdate de dónde has caído. Entonces ahí sí se habla de haber caído. Entonces quisiera hacer esa aclaración. Ok. Entonces veamos aquí, hermano, bajo qué aspectos vamos a analizar siempre las tres preguntas básicas que hemos estado analizando: qué es el desamor, con qué cosas se asocia y cuál es el perfil de los desamorados. Ok. Entonces, ¿qué significa desamor? Aquí es donde empezamos. Y mire, hermano, primeramente lo abordamos desde el punto de vista secular, de un diccionario secular. Mire cómo dice: falta de amor, afecto o cariño, o sentimiento de desagrado, rechazo y repugnancia hacia una persona o una cosa. Ese es el concepto, digamos, de un diccionario secular, es decir, y es un concepto bastante general, diría yo. Inclusive aquí, hermano, lo enfoca también hacia cosas, no solo hacia personas, sino hacia cosas. Por eso dice la falta de amor, la falta de afecto, la falta de cariño, o el sentimiento de desagrado, rechazo y repugnancia hacia una persona o una cosa. Entonces, creo que es muy necesario que evaluemos que esto es desde el punto de vista secular, y que no, lo secular no podría prevalecer sobre
sobre lo teológico, hermano, porque cuando nosotros vemos es un poco más profundo el concepto teológico que se da. También dice, en este caso particular, hacia la familia. Por eso le puse esta aclaración, que el amor, hermano, el desamor, viéndolo desde el punto de vista ya un poquito espiritual, entonces está dirigido, hermano, hacia la familia, es desamor hacia la familia. Y a mí me llamó mucho la atención el concepto que da uno de los diccionarios y lo vamos a ver en un momentito, por favor. Entonces mire los sinónimos de desamor, que hermano, pues son varios, ¿verdad? Aquí, en número 1, enemistad. Entonces cuando uno, hermano, no tiene ese desamor hacia una persona, lo más común es que se pueda caer en una enemistad, en un aborrecimiento, en estar sin el afecto natural. Mire, es que una persona naturalmente ama a su familia. Si no la ama, si no hay ese sentimiento, ese cariño, ese afecto hacia su propia familia, entonces podríamos decir, hermano, con toda libertad, que definitivamente ahí hay algo que no está bien, ahí hay gato encerrado, o como dijo un amigo, ahí hay león en cautiverio. Algo tiene que suceder ahí, porque no es normal que una persona no ame a su familia. Mire, hermano, uno pudo haber tenido algún tipo de diferencia con su familia. Principalmente con los hermanos en algún momento, es con los que, pero de niños, de jóvenes, pero ya cuando llegan ciertas edades, hermano, realmente la familia empieza a hacer una falta, porque algo nos atrae. Hay lazos consanguíneos, hermano, que nos llaman, que nos atraen hacia ellos. Así que esto es un afecto natural, así se traduce también en algunos diccionarios. Mire lo que dice la concordancia Strong. La palabra es la 794, la palabra astorgos, y esta palabra, hermano, se traduce, entonces dice aquí, hermano, bueno, aquí como partícula negativa hay un derivado de estergo, que es acariciar con afecto, es decir, lo contrario a acariciar con afecto, perdón. Pero aquí ya nos da el concepto, dice de corazón duro hacia los parientes. Fíjese cómo lo aclara, y por eso le decía yo que no podemos ver esto hacia Dios, hermano, que en algún momento de una manera indirecta podría estar, pues, porque amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y eso lo entendemos muy bien, pero aquí específicamente es, hermano, hacia los parientes. Por eso es de corazón duro hacia los parientes, o también se traduce sin afecto natural, es decir, es algo que brota, es algo que no te tienen que empujar, hermano, es como el agua para el pez, pues es natural que el pez esté entre el agua, fuera del agua se va a terminar muriendo. Entonces dentro de la familia es normal. Alguien dijo de esta manera, ¿verdad? Si no se pelean no son hermanos, dijo, ¿verdad? Es decir, haciendo ver que entre la familia, entre los hermanos normalmente siempre hay diferencias, pero esas son diferencias que tarde o temprano, hermano, nosotros podemos ir superando con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así que el Señor nos auxilie. Mire, el diccionario Tugui dice poco afectuoso, insensible, duro y cruel. Se recuerda que la semana anterior abordamos el tema de la crueldad y vimos ahí tantas cosas, hermano, que es otra de las características, pero si usted se da cuenta, y ese fue otro aspecto que hemos hecho notar en los diferentes estudios que hemos dado, que, hermano, prácticamente cada una de las características es como que se va ligando con otra, como una cadenita, como los eslabones de una cadena, ¿verdad? Que se van uniendo y hacen una cadena total. Entonces, una persona poco afectuosa, ¿hacia quién? Hacia su familia, hacia sus parientes, insensible, duro y cruel. Entonces yo creo, hermano, que es muy, pero muy necesario que evaluemos esto pues en nuestra propia vida, porque puede hacer que caigamos dentro de estos calificativos. El diccionario Swanson dice sin amor, sin corazón y sin afecto natural.
Pero si usted se dio cuenta, el diccionario Strong, la concordancia Strong, es muy clara cuando enfatiza hacia los parientes, ¿verdad? Hacia los parientes, hermano. Entonces esto es lo que va a suceder y es el cumplimiento de lo que la misma palabra del Señor dice, que se levantará el padre contra su hijo y el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, y habrá ahí, hermano, una diferencia muy grande, muy marcada, precisamente en este tipo de situaciones. Entonces, aquí si usted se da cuenta, va girando en torno a. Y aquí, hermano, es donde yo quería pues hacerle un énfasis muy especial, porque el diccionario Vine me llamó muchísimo la atención. Dice, significa sin afecto natural. Dice negación. Bueno, y aquí pone, hermano, A de negación y estorgue de amor de parentesco. Es decir, hermano, la negación del amor hacia los parientes. Pero mire lo que aquí dice, especialmente de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este concepto aquí me llamó demasiado la atención. ¿Sabe por qué, hermano? Porque precisamente el año anterior, que nosotros estuvimos en el año de la reconciliación, y que el año de la reconciliación sigue abierto, porque no es de que se terminó el año de la reconciliación. Sí, el año se terminó, pero la reconciliación sigue. La reconciliación siempre ha habido. Antes del año 2020 hubo reconciliación, hermano, hubo en el 2020 y va a seguir en el 2021 y todos los demás años hasta que el Señor lo permita, hermano. El punto es que el año anterior, el versículo base que se tomó para proclamar el año de la reconciliación fue, hermano, que Él enviaría, hermano, el espíritu de Elías, y que entonces se haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto, como le digo, me llamó muchísimo la atención, porque entonces yo veo que el desamor es un antiespíritu de Elías, pues es un antiespíritu de reconciliación. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. Es decir, que esto impide que pueda haber una reconciliación. Cuando hay desamor, entonces no va a haber reconciliación. Por eso, una persona que no quiere reconciliarse con otra es una persona, hermano, que puede estar cayendo en este calificativo, en este tipo de características. Y por eso yo le digo, revisémonos, hermano, analicémonos, veamos cómo está nuestro corazón, veamos cómo estamos delante del Señor, porque realmente yo creo, hermano, que el Señor nos está dando oportunidad, el Señor nos está hablando, el Señor está enviando su palabra, el Señor no nos deja a nosotros, hermano, sin hablarnos a tiempo. Mire, el Señor no permitirá que venga, que llegue su venida sin que nosotros hayamos sido advertidos de las cosas. Y por eso el Señor está enfocando, está enfatizando, está el Señor dándonos precisamente a conocer estas cosas. Y yo creo que entonces es por eso muy, pero muy necesario que nosotros evaluemos, que nosotros veamos el por qué, hermano, puede llegar en un momento dado a cerrarse la puerta para una reconciliación. El Señor es maravilloso, el Señor es bueno y el Señor siempre nos da la oportunidad a nosotros de eso. Entonces diría yo que el desamor, hermano, es la manifestación del espíritu de la antirreconciliación. Es el espíritu anti-Elías, podríamos decir, ¿verdad? Esto era lo que le quería decir y que le dije más adelante, le voy a marcar esto. El diccionario Thayer dice sin afecto natural. Me llamó la atención que tal vez también dice insociable. Es decir que, hermano, a veces hay personas que no son nada sociables y nosotros tenemos que evaluar esta situación. Nosotros tenemos que ver esto, hermano, en nuestra vida. No, es que mire, hermano, a mí la verdad que me gusta ser apartado de los demás. ¿Y no será que ahí se puede estar abriendo una puerta para llegar a ser desamorado? ¿Y no será que ahí podemos correr el riesgo, hermano, de dar lugar al desamor? Por eso es muy necesario que nosotros evaluemos, que nosotros revisemos, que nosotros analicemos, que nosotros estemos constantemente viendo cómo estamos. Fíjese que aquí también lo ponen como inhumano.
inhumano. Y aquí me viene a la mente aquel versículo, hermano, que está en el libro de Judas, que dice que hablando de la gente, hermano, pervertida que va a haber en el último tiempo, pero dice, estos son los que no tienen el espíritu, dicen la mayoría de versiones. Pero en el original dice que no tienen espíritu. Es muy distinto decir que no tienen el espíritu, refiriéndose al espíritu de Dios. Pero hermano, es muy distinto decir que no tienen espíritu. Porque mire, toda persona nacida por los medios naturales, diría yo, hermano, es una persona que su espíritu no es inexistente. Puede ser que su espíritu está muerto porque no haya recibido a Cristo en su corazón, pero realmente su espíritu no es inexistente. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos evaluar, hermano, constantemente esto, porque si son personas que no tienen espíritu, entonces quiere decir que pueden ser una especie de clones. Hermano, porque un clon le pueden poner cuerpo y le pueden poner alma, pero el espíritu solo el Padre, porque la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus y hay un depósito de espíritu de donde Dios toma el espíritu para ponerlo en los huesos de la mujer cuando está encinta, porque dice, como tú no sabes ¿cómo dice ese verso, hermano? ¿Cómo llega el espíritu a los huesos de la mujer encinta? Así tampoco conoces cómo es la obra del Señor, que es extraño. Ok. Bueno, y también significa desamor, ¿verdad? Ahora, ¿con qué cosas se asocia el desamor? Veámoslo aquí, hermano, revisando entonces las diferentes versiones. Y luego, hermano, viendo cómo lo traducen ahí en cada una de las versiones. Veámoslo entonces. Mire, aquí dice en 2 Timoteo, en la versión de América, porque el verso es el mismo. En la versión de América dice insensibles. Entonces quiere decir que la insensibilidad, hermano, puede ser parte del desamor. Es que mire, hermano, es tremendo cuando nosotros vemos que hay personas, hermano, que muchas veces contra su propia familia se levantan, se alzan contra los suyos. Yo digo, Dios mío, ahí tiene que haber una manipulación de espíritus inmundos definitivamente, para que una persona no sienta afecto natural y en lugar de eso sea insensible, está viendo el dolor que puede causarle. Y aquí me viene otra vez el ejemplo que le puse la semana anterior, hermano, como con los hijos de Jacob, cuando le llevaron la noticia de que su hijo había muerto y le llevaron la túnica de colores manchada, mire, todo por no decirle que lo habían vendido, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios no lo habían matado, ¿verdad? Pero el punto es que ellos vieron a su papá sufriendo, llorando y no se compadecieron, entonces se volvieron insensibles, hermano. Y por eso le decía que las características a veces están íntimamente ligadas, porque en la semana anterior hablamos de la crueldad, cómo una persona puede llegar a ser cruel, volverse insensible. Mire cómo dice la versión Arcas Fernández, dice desnaturalizados. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de una persona desamorada, estamos hablando de alguien que perdió lo natural. Si hay cosas que son, hermano, no se necesita mucho. Esto es más o menos como cuando nosotros hablamos del aspecto del movimiento gay. Perdóneme, pero hermano, eso ya es contra naturaleza. Por eso es que la Biblia habla en el libro de Romanos, dice que los hombres se fueron contra naturaleza y entonces se llegaron a tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, y por eso Dios los entregó a una mente depravada. Perdóneme, entonces eso es contra naturaleza. Entonces cuando una persona actúa contra lo que es natural, hermano, definitivamente eso, ahí hay un problema. Se está desnaturalizando a la persona. Entonces cuando hablamos de alguien desamorado, de alguien que es una persona que perdió lo natural, que perdió lo normal, pues, o como se habla hoy en día de este tiempo de pandemia, la nueva normalidad. Eso no es nada nueva normalidad, hermano. La nueva realidad tal vez, pero nueva normalidad no puede ser. Lo que es normal o natural en este caso que estoy explicando
es natural, o sea, no se puede cambiar lo que es natural. Que los hombres lo cambian, sí, pero cuando el hombre cambia los órdenes de Dios, siempre trae problemas, y eso lo podemos ver en toda la Escritura. Cuando los hombres, hermano, cambiaron lo que había sido establecido de parte de Dios, siempre las consecuencias fueron nefastas. Así que mire qué tremendo. Bueno, y aquí no voy a leer el resto del verso porque pues estamos solamente abordando. Mire cómo dice la versión CCE, dice despiadados. Despiadados, es decir, sin piedad, hermano, sin piedad, sin amor. No han sido visitados por el amor. Dios mío, pero es un amor que brota naturalmente. Hermano, si hasta los animalitos uno siente afecto, siente atracción por los animalitos. Cuando algo le pasa, ay, pobrecito, decimos, porque sentimos compasión. Ahora, cuando estamos hablando de una persona que no tiene piedad, es una persona, hermano, que ya no hablamos de un animalito, sino que le pueden hacer daño a otra persona. Pero ahora hablamos todavía ni siquiera de una persona normal o de una persona cualquiera, hermano, sino que de una persona cercana, de su círculo íntimo estamos hablando. Entonces mire cómo es de tremendo esto. Ok, la versión Castilian dice sin afecto por nadie. Mire, aquí lo generaliza un poquitito más, sin afecto por nadie. Hermano, no por nada, sino por nadie, porque por nada, si dijéramos nada, entonces estamos hablando ya de cosas como estaba el concepto original del diccionario secular. Pero aquí, hermano, se está hablando, hermano, sin afecto por nadie, quizás un poco más general, pero definitivamente centrado hacia las personas, ¿verdad? Ok, ahora, la versión, esta es palabra hispanoamericana, dice serán duros de corazón. Y hermano, cuando hablamos de la dureza del corazón, de hecho, estuvimos abordando un tema en los enemigos de la revelación. Si usted se recordará, hablamos de tres aspectos ahí, de tres enemigos básicamente, de los ojos, de los ojos cegados, de los oídos tapados y del corazón endurecido. Y ahí abordamos con bastante detalle esto. Pero una de las cosas que yo le hacía ver a usted es que el corazón endurecido tiene sus síntomas, es decir, tiene sus advertencias. Hermano, no es solamente el hecho de que se endureció el corazón de la noche a la mañana, no, porque hay varias cosas que se empiezan a endurecer y hacia eso enfocamos en ese momento cuando hablamos del corazón endurecido. Vimos muchas características de causas por las que se llega a tener un corazón endurecido, pero también hablamos un poquitito de los síntomas, las palabras endurecidas, el rostro endurecido, hermano, las manos endurecidas, bueno, y hablamos de hasta la piel endurecida. Hicimos una aplicación de cada una de estas cosas. Entonces mire cómo lo pone aquí, hermano, esta versión. Uno de los personajes de los cuales habla la Biblia que tenía un corazón endurecido, era aquel faraón, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, hermano, que Moisés llegaba y dice que Dios mismo había endurecido el corazón de faraón para que no lo dejara ir, y que ahí había un propósito de parte del Señor. Ok, avancemos. Mire, la Nueva Traducción Viviente dice, hermano, no amarán ni perdonarán. No amarán ni perdonarán, es decir, a consecuencia del desamor, entonces no perdonarán. Por eso le decía yo, hermano, que el desamor es el espíritu hermano, de la antirreconciliación. Es decir, no hay forma, no hay manera que se quieran reconciliar, se cierran. Pero el problema, mire, yo sé que en el mundo este tipo de comportamiento podría ser normal y natural para los del mundo, ¿verdad? Pero para nosotros no puede ser ni normal ni puede ser natural. Definitivamente no lo puede ser, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, entonces no puede ser que un hijo de Dios endurezca su corazón para no perdonar a otro. Y principalmente, hermano, si hablamos del círculo íntimo, claro, en la familia es una cosa, pero también tenemos una familia en la iglesia, y no puede ser que estemos peleando contra otro o nuestro corazón esté endurecido. No, eso lo único que
demuestra es que estamos perdiendo el afecto natural, y al perder el afecto natural, hermano, nos puede llevar a cometer errores graves, a no perdonarnos. Y es que esto trae otra situación, porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, entonces Dios no nos perdonará a nosotros. Imagínense hasta qué consecuencia puede llegar eso, hermano. Es tremendo. Pero, hermano, lo que hacen la mayoría de personas es tener una justificación, es decir, no, yo no perdono porque lo que me hizo eso. No, hermano, es que nosotros, mire, por eso es que hay que hacer diferencia entre el perdón y la relación. El perdón, como yo le he dicho muchas veces, y una vez más se lo repito, para mí no es cargoso repetirlo, y para usted puede ser útil. El perdón es incondicional, pero las relaciones sí pueden ser condicionales. Es decir, el hecho de que alguien te haya ofendido es, hermano, tú como hijo de Dios estás obligado a perdonar. Pero la relación no está obligado a continuarla. Si tú ves, hermano, que la persona te puede volver a causar daño, mejor pones distancia, mejor, hermano, te das tu lugar, mejor dices, ya no puedo seguir siendo así. Entonces creo que esto es muy, muy importante. Ok, avancemos. Mire cómo lo pone la versión Pueblo de Dios: serán incapaces de amar. Hermano, entonces quiere decir que les arrebataron, o ellos mismos entregaron su capacidad de amar. Serán incapaces de amar. Qué tremendo, hermano, realmente hasta dónde puede llegar esta situación. Porque mire, Dios nos ha dado, nosotros, hay una canción, ¿verdad? De un artista, de un cantautor, diríamos, hermano mexicano, ¿verdad? Que ya murió. Y él decía, yo no nací para amar. Pero realmente eso no es, eso es contrario a lo que dice la Escritura, porque nosotros sí nacimos con capacidad para amar. Cuando una persona hermano, no, como dice la canción, no nació para amar, es porque le arrancaron su capacidad de amar. Quizás el sufrimiento, quizás diferentes situaciones que pudo, entonces le arrebataron o le bloquearon. Tal vez no se la quitaron totalmente, pero le bloquearon su capacidad de amar. Al bloquearle la capacidad de amar, entonces caen dentro de esto. Entonces, hermano, tu sufrimiento puede ser real. No puede ser, es real. Tu sufrimiento es real, hermano. Tienes razón, porque tú quizás sufriste sin merecerlo. Tienes toda la razón, hermano. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que tú no puedes negarte a amar. No por eso puedes bloquear tu corazón para no amar. Tiene que haber un cambio, tiene que haber hermano, tiene que haber una forma distinta en la cual puedas ministrar también amor hacia los demás. Ok, veamos ahora cuál es el perfil de los desamorados, porque, hermano, también tenemos que revisar esto, ¿verdad? Y aquí, pues, lo que estamos haciendo, porque al final, hermano, todo está íntimamente ligado, si usted se da cuenta. Desde que empezamos a ver los conceptos de los diccionarios, ahí ya empezamos a dar el significado de la palabra desamor, y damos un concepto general, pero que se va contextualizando con los versículos. Luego, cuando vemos los sinónimos, hermano, todo eso es parte de, hermano. Y luego, pues, cuando vemos cómo lo traducen en las diferentes versiones, y ahora con qué cosas está asociada. Entonces, mire, aquí vemos el perfil de los desamorados. Y entonces aquí, hermano, con algo, aquí, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 30, no voy a entrar en detalles de lo que contextualiza la palabra aquí, sino solamente con qué está ligado. Mire, Saúl, indignado contra Jonatán, dice la versión, Jonatán, le dijo: hijo de prostituta, hijo desamorado y perverso. Entonces, ¿con qué está ligada, hermano, el de ser desamorado? Con la perversión. Y claro, Jonatán no era así, pero es que, porque, mire, hermano, lo que pasa es que Saúl evaluaba, al final de cuentas,
que hay mucha tela que cortar y no me quisiera realmente quedar demasiado ahí, pero hermano, Saúl lo que estaba evaluando es que usted se recordará que David y Jonatán tenían un pacto de amor precisamente. ¿Y qué es? Pues ahí hay muchas cosas que decir. Pero entonces, de alguna forma, Saúl se inclinaba hacia David, Jonatán se inclinaba hacia David y no le contaba a su padre las cosas. Es más, hermano, algunas veces por la ayuda de Jonatán, Saúl no llegó a matar a David, aunque pues también entendemos que ahí había un plan, un propósito de parte del Señor, porque Dios lo estaba guardando a David definitivamente. Pero pareciera ser que en las batallas que pelearon juntos Saúl y Jonatán hizo que se fueran compenetrando un poquito más, de tal manera que cuando David en el Salmo 55 dice: porque no fue mi enemigo el que se levantó contra mí, sino fuiste tú, mi íntimo, mi familiar, mi amigo, dicen otras versiones, con quien juntos compartíamos los secretos. Entonces la mayoría de comentaristas, hermano, coinciden en que se refería a Jonatán. Entonces pareciera ser que al principio, cuando él hizo el pacto con David, pues como que fue fiel a David, pero que el caminar con su padre, el haber batallado juntamente con su padre, lo llevó a que él se volviera fiel y por eso hubo cierta traición ahí. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero entonces por eso es que Saúl lo trata así. Pero lo tremendo es que este es un comportamiento que vemos en otros. Quitémosle el nombre Jonatán si usted quiere, pero hermano, una persona desamorada es una persona que fácilmente puede caer en una perversión, puede terminar haciendo cosas muy pero muy desagradables delante del Señor. Ok, mire lo que dice el Salmo 43:1: hazme justicia, oh Dios, y mi causa defiende contra esta gente sin amor, contra esta gente desamorada, del hombre falso y fraudulento. Es decir, la gente, hermano, la gente desamorada es una persona que no le importa, hermano, hablar con falsedad, mentir, hermano, para poder provocar o llevar a alguien a cometerle un fraude. Por eso yo siempre he dicho y le digo a los hermanos que trabajan en el área de ventas, yo creo que es cualquier profesión normal, diríamos, hermano, pues es una profesión que puede ser digna dependiendo cómo la puede desarrollar una persona. Pero en el caso de las ventas, hermano, el límite entre vender con principios que son de Dios y principios que no son de Dios es muy tenue. Es decir, el velo, por así decirlo, que separa uno de otro, hermano, está muy, muy fácil de poder pasarse al otro lado en cualquier momento. Y por eso yo creo, hermano, que una persona que miente para poder venderle a alguien está cometiendo un fraude. Una persona que le miente en cuanto al producto, a las características, a la durabilidad, a cualquier característica del producto, hermano, es una persona que está cometiendo un fraude. Y por eso, hermano, tenemos que estar conscientes de que esto nos abre la puerta para poder caer en el desamor también. Mire Amós capítulo 1 versículo 11, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no reconvocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, violentó todo afecto y en su furor, dice, le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Entonces, ¿con qué está ligado, hermano, el desamor, la falta de afecto natural? Está ligado con el furor, está ligado con la ira, está ligado con el enojo, está ligado, hermano, con ser iracundo. Dios bendito. Entonces está ligado íntimamente con el temperamento, con el carácter, porque una persona que no tiene ese freno, que no tiene algo que, hermano, porque el amor natural es un freno para nosotros, el amar a los demás es un freno para nosotros al querer hacer daño, pero si se le quita ese freno, entonces, hermano, se le da rienda suelta a lo que es el furor, a lo que es la ira y se cae en una violencia. Por eso se habla de furor y luego dice: y perpetuamente
perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces, una persona, hermano, desamorada es una persona que fácilmente puede caer en el rencor, en guardar. Porque como le decía, el amor, el afecto natural, hermano, es algo que constituye una especie de freno, es una especie de guarda para nosotros para no caer en este tipo de situaciones. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, versión textual. Cuando un hombre tenga un hijo desnaturalizado, ¿por qué le puse yo aquí y rebelde? Las otras versiones dicen contumaz y rebelde, es decir, un hijo que se porta mal ante los padres, hermanos, sin ningún redargüimiento. Perdóneme, pero sí, yo sé que los padres pueden haber cometido errores, pero ¿quién somos nosotros para juzgar a nuestros padres, hermano? No, es que mis padres me hicieron, sí, puede ser que te hicieron eso, pero en primer lugar tienes que aprender a perdonarlos y en segundo lugar no los juzgues, hermano. Claro, si se están extralimitando, si te están violentando, pues hay formas de poder evitar eso, hermano, pero no podemos caer en este tipo de calificativo, hermano, porque dice contumaz, rebelde, es decir, obstinado, también dicen otras versiones, hermano, es decir, que no tiene ninguna sensibilidad por la forma como sus padres quizás se pudieron haber sacrificado para darle lo que tiene, no solo física o materialmente, sino en el aspecto de educación y de otras muchas cosas. Quizás no sabe ni siquiera, hermano, a qué se negaron sus padres para poder darle. Entonces, esto es muy necesario, hermano, que sea evaluado, que sea revisado para que nosotros seamos liberados. No queremos caer, hermano, en la rebelión. Y cuando una persona se vuelve desamorada, es una persona, hermano, definitivamente que cae en rebelión. Mire Proverbios 19:26, versión latinoamericana. El que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un hijo infame y desnaturalizado. Y hermano, es decir, es una persona que está cometiendo una falta grave contra sus padres. Imagínense, aquel que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un hijo infame, es una infamia, es una... no sé si cobardía entraría ahí la palabra, hermano, pero es una falta grave. Si, como le decía, nuestros padres se han sacrificado, hermanos, si ellos no tienen que decirnos, y por un error que quizás un padre pudo haber cometido, un error que un padre, hermano, pues en algún momento dado, hermano, falló con uno de sus hijos, eso no significa que su hijo se voltee contra él y que lo eche, hermano, tal vez hasta de su casa, y que a su madre la deje, o a su padre, a su madre la eche de su casa y a su padre lo deje sin nada. No puede ser, hermano. Esto es algo que debe de ser corregido, y esto es algo que no es natural, es algo que está fuera de todo esto. Mire lo que dice Isaías 1:4, versión Nácar Colunga. Oh gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza malvada, hijos desnaturalizados. Aquí podríamos, hermano, analizar varias cosas, ¿verdad? ¿Con qué está ligado? Con el pecado y la iniquidad. Hermano, recuérdese que hay tres niveles de ofensa en contra de Dios. La transgresión, que la transgresión no llega al pecado. El pecado, que esa sí es una ofensa, hermano, contra Dios, en el cual si hay una consecuencia mayor, podríamos decirlo. Y luego la iniquidad, que es la práctica constante, continua, hermano, premeditada de un pecado. Es decir, ya cuando alguien cae en una iniquidad es algo terrible. Dentro de esos pecados de iniquidad está la hechicería, la brujería. Eso es terrible, esas son cosas terribles. Entonces, hermano, cuando una persona es desnaturalizada, como no siente amor a su prójimo, menos lo va a sentir con Dios. No siente amor hacia su familia, hermano, no lo va a sentir también para con el Señor. Entonces el pecado se va a volver, hermano, ni siquiera su propia conciencia la va a redarguir de aquello que pueda estar haciendo.
porque pueda llegar a esto. Entonces, antes de, revisemos nuestro corazón y pidámosle una vez más al Señor que la planta que Él no plantó, que sea desarraigada. Mire con otra cosa que está ligado a esto. Dice Deuteronomio 15:7, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, un menesteroso es un necesitado. Hermano, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Recuerda que así se traducía, hermano, endurecer el corazón, ¿verdad? El ser desnaturalizado, el de ser desamorado. Ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. ¿Por qué le puse, hermano, tacañería? Porque la versión Nueva Traducción Viviente dice, no seas insensible ni tacaño con ellos. Por eso le puse aquí la tacañería. Es decir, no compartir, no dar, hermano, ver. Aquí me viene a la mente aquel hombre llamado Nabal, que David, hermano, cuando estaba en campaña, pero no campaña política, ¿verdad?, sino que campaña bélica, hermano, David andaba y protegía a todos los pastores que eran de Nabal. Sin embargo, hermano, cuando David necesitó y le mandó a pedir ayuda, el hombre no lo hizo. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí para que yo le tenga que dar algo de lo mío? No, dijo, hermano. Entonces el hombre fue tacaño. Al ser tacaño se pronunció. David dijo, pues hoy se termina la hacienda. La intervención de Abigail hizo que, hermano, o trajo como consecuencia que no sucediera tal situación, pero Dios sí hizo juicio contra aquel hombre, porque Dios, hermano, pues un infarto prácticamente le dio a aquel hombre y ahí se quedó. Entonces, hermano, la tacañería podría ser una puerta abierta para la dureza del corazón. Y mire, y esto nosotros lo vemos constantemente. Personas, hermano, que son duras. Pues yo digo, pues hay que saber administrar el Señor, pero cuando ya en la dureza del corazón se involucra este tipo de cosas, ahí hay algo que no está bien. Job 39:16, se endurece para con sus hijos. Aquí está hablando del avestruz, hermano, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Y hermano, y en otras versiones dice que hay un maltrato. La versión Nueva Biblia Internacional, Nueva Versión Internacional, dice, maltrata a sus polluelos como si no fueran suyos. Mire la avestruz, hermano, nos da aquí a nosotros una enseñanza de cómo entonces una persona desamorada, una persona sin afecto natural, una persona desnaturalizada, es una persona, hermano, que fácilmente cae en maltrato. Y entonces de aquí podríamos también deducir que una persona que maltrata es una persona que le está abriendo la puerta para caer en el desamor. Mateo 7:11 dice, y si un hombre de corazón endurecido, aquí estamos, hermano, viendo el corazón endurecido, es una persona que contra sus hermanos, ¿verdad?, solo da buenas cosas. Mire, hermano, aquí dice, si un hombre de corazón endurecido solo da buenas cosas a sus hijos, ¿no crees que tu Padre que está en los cielos dará aún mejores cosas a los que le pidan? Y en las otras versiones no dice un corazón endurecido. Y si nosotros, siendo malos, damos buenas, entonces, ¿con qué está ligado el corazón endurecido? Con la maldad. La maldad, hermano. Una persona de corazón endurecido es una persona que fácilmente, hermano, está dispuesta a hacer cualquier tipo de mal a otros, ¿verdad? Y quiero finalizar, hermano, en Romanos capítulo 14, versículo número 15, la versión de Al Día, dice, y si a tu hermano le molesta lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permitas que tu comer arruine la vida de aquel por quien Cristo murió. En otras palabras y en otras versiones también, hermano, se habla de tropiezo, que no convertirse en piedra de tropiezo para con los demás. Entonces, vea usted, hermano, cómo el desamor es algo tan tremendo y que pues una vez más podemos citar, hermano, ese versículo que dice que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos. Hay versiones que no dice el amor de muchos, sino dice la caridad. Otros dicen la piedad. Otros dicen el amor por los demás se enfriará.
Entonces, hermano, nosotros no podemos convertirnos en piedra. A mí qué me importa, hermano, si yo tengo libertad y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. No, hermano, no nos convirtamos en piedra de tropiezo, porque eso es falta de amor por los demás. Cuidémonos de eso, pidámosle a Dios, hermano, no ser piedra de tropiezo para los pequeños, porque eso, inclusive la Biblia dice, hermano, que el ser piedra de tropiezo puede traer consecuencias a nuestra vida. Ok, vamos a dejarlo aquí, mi amado hermano. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Siempre recuérdese que hacemos una oración en dos partes. Una, primeramente, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, puede hacer que alguien haya sido redarguido, haya sido ministrado en este momento, pues porque quizás se manifieste el desamor en su corazón. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor tenga de nosotros misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades. Señor, yo quiero, juntamente con aquellos que te aceptan o se reconcilian contigo, pedirte por favor que borres todos nuestros pecados, que los eches al fondo del mar y que nunca más te acuerdes de ellos. Perdona, Señor, todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor, y permite que podamos tener la experiencia del nuevo nacimiento. Que tu palabra, Señor, poderosa, maravillosa, venga sobre nuestra vida, Señor, y que sea juntamente con tu Espíritu Santo la guía que nosotros necesitamos. Apártanos del mal, líbranos de la tentación, Señor, por favor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Te lo suplicamos, te lo pedimos, por favor, papaito lindo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Déjame ahora hacer una oración por la iglesia, por ti, amado hermano, que pues tal vez no has pecado, sin embargo sabes que esto pueda estar afectando tu vida. Pidámosle al Señor esa ministración, esa manifestación. Papaito, en el nombre de Jesús estamos delante de ti pidiéndote ayuda, pidiéndote tu misericordia, Señor. Hoy más que nunca venimos a pedirte, por favor, que la ministración de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Necesitamos que hoy, Señor, te manifiestes, te glorifiques, que obres en nuestra vida y que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a tener el discernimiento, Señor, de aquellas cosas que pueden ser una puerta abierta para el desamor. Por favor, papaito, yo te lo suplico, yo te lo pido, Padre. Ten misericordia, obra en nosotros, auxílienos, Padre, bendícenos de una manera muy especial. Señor, abre, Señor, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos, Señor, la magnitud de las consecuencias que pueden venir, Señor, a raíz del desamor. Por favor, ayúdanos, papaito lindo, lo necesitamos, lo pedimos, Señor, porque entendemos que tú eres bueno, grande en misericordia y en bondad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú hiciste la oración para reconciliarte o aceptar a Cristo, comunícate con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Queremos estar en contacto contigo. Queremos, hermano, ser parte de esa bendición extraordinaria. Así que, por favor, envíanos un mensajito de texto. Y a todos los hermanos, pues los bendecimos en el nombre de Jesús y los motivamos a poder seguir adelante. Así que, con la ayuda del Señor, nos vemos, hermano, en nuestras próximas actividades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermano, y que la misericordia y la mano de Dios esté sobre tu vida. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.